La actualidad nos obliga a volver a hablar en este canal sobre los sucesos capitales del 98, sobre la traición del 98. Algunos, los más desinformados, pueden pensar que es de escaso interés el reflexionar sobre hechos que sucedieron hace 125 años, pero las noticias más actuales les desmienten de forma rotunda. Hace pocos días, Anet Falcón, representante del movimiento reunificacionista de Puerto Rico con España, explicaba ante nada menos que el Comité de Descolonización de la ONU los poderosos e innegables argumentos que nos deben hacer entender que Puerto Rico ha sufrido desde entonces una situación de colonización bajo Estados Unidos, apenas escondida bajo el eufemismo de Estado Libre Asociado. Soy Anet Falcón, oriunda de Mayagüez, Puerto Rico, representando a Adelante Reunificacionistas. Damas y caballeros, han transcurrido 125 años desde que Puerto Rico era provincia española y los puertorriqueños poseíamos los derechos de cualquier español. Sin embargo, fue bajo las armas de los Estados Unidos cuando dejó de ser territorio español y desde entonces somos una colonia de Estados Unidos. Puerto Rico jamás quiso separarse de España, no había un movimiento independentista en la isla, durante años tras el 98 los puertorriqueños eran apátridas, no tenían nacionalidad ni pasaporte reconocido. Aquella traición causó gran sufrimiento en una población desenraizada que aún perdura. Igualmente, hace pocos días tuvimos noticia de que se siguen censurando hasta los más modestos actos públicos que buscan acercarnos a la verdad y a la comprensión de este doloroso pero aleccionador episodio de nuestro pasado. Semana pasada se forzó la cancelación de la presentación del libro sobre los diarios de Ramón Auñón, el ministro de la Marina durante la Guerra del Caribe del 98. Es decir, hoy día, 125 años después, se sigue tratando de censurar la revisión de la intragable narrativa histórica oficial. Es inevitable cuestionarse por qué pasa esto, y ese por qué siempre nos lleva a preguntarnos si se censura el conocimiento de nuestro pasado reciente porque evidencia que nuestro presente es muy similar. Ese pasado reciente nos habla de unas élites españolas totalmente subordinadas a potencias extranjeras, unas élites que hacen una dejación tal en la defensa de los intereses nacionales que podemos hablar abiertamente de traición, una traición que tiene éxito, que moldea nuestro presente y que pasa desapercibida durante décadas. Y cuando estás consciente de todo ello, es inevitable reflexionar sobre si España, sobre si los países hispanos han conseguido enfrentarse a esas corrientes de subordinación con éxito. Por el contrario, siguen manejadas por unas élites que ilegítimamente y de forma taimada escogen subordinarse a poderes foráneos y abandonan la defensa del mejor interés de sus conciudadanos. Pues que en último extremo la Marina había impuesto, la Armada había impuesto en sus palabras, o al menos en las que me han transmitido a mí, que Cervera, la figura de Cervera no se toca, que era un héroe institucional que no se podía tocar. Pues bien, es que me duele España, como diría un clásico, que lo ha censurado el libro, pero no a José María Manrique, ni a Enrique Rovira, ni a José María Balmisa, no, a Ramón Auñón y Villalón, que era el ministro de Marina durante la guerra. Se censura, y perdóname la indignación, se censuran las opiniones del hombre que lo vivió en primera persona, que lo ordenó todo, que lo dirigió, que lo narró de su puño y letra, y esto es lo que se oculta. ¿Y quién lo oculta? El instituto que tiene que divulgar la historia de España en fuentes primarias. Tú decías que si hay algún caso parecido, ni de lejos. Se tiene que creer en la heroicidad del almirante Cervera como dogma de fe. Como dogma de fe. Claro, no puedes decir, no combato y soy un héroe. Y no se discute. Yo no combato nada, no pego un tiro. El último día pego varios tiros y me rindo. Pero por eso no se puede hablar de este tema. Es indefendible. Desde un punto de vista humano intentó salvar el mayor número de soldados. Bueno, en una victoria, como dice Auñón, en una victoria se salvan todos. A los americanos solo se les murió uno. Y si hay que sacar la conclusión de que aquella guerra del 98 se perdió porque la quería el mando político, pues habrá que sacarla. Que lo ha mandado callar el Ministerio de Defensa. Y hay aún algo más doloroso, que el encargado de divulgar la historia de España desde sus fuentes primarias, que es el Archivo Militar de Madrid, es el que lo ha acallado y lo ha censurado. Esta es España. Esta es España, no nos quedemos, esta es España, la España de hoy en día. A dar la excusa perfecta para que el sistema, el régimen liberal, diga, nos han ganado, no tenemos flota, hay que ir a la negociación, hemos perdido la guerra. Ese es
el perfil que yo veo. Un mando militar, competente o incompetente hasta cierto punto, pero sobre todo tremendamente plegado al mando político. Y como tal lo eligen y como tal lo ejecuta. Y esa postura cuadra con lo que pasa en Filipinas, incluso cuadra con lo que pasa en todo el siglo XIX en la América hispana, desde el abrazo de Morillo y Bolívar, desde la pantomima masónica de Ayacucho. Es eso, hay dentro del sistema liberal español una parte que pacta con el enemigo. Pues este de primera mano nos dice, sí, sí, el rey va desnudo. No es lo que parece es. No es que estamos siempre con, no es lo que parece, no, lo que parece es. Y este es el peligro que tiene este libro y los ataques que ha tenido. Y que tendrá, ¿eh? Pablo, por desgracia, los va a seguir teniendo. Pues saludamos a todos nuestros espectadores, les enviamos un saludo muy cordial. Hoy, bueno, pues estamos con dos muy buenos amigos del canal, con José María Manrique, Enrique Rovira, nuestros expertos en el 98, bueno, unos de los mejores expertos que tiene España en todos los sucesos del 98. Bienvenidos, José María, Enrique. Muchas gracias, Pablo. Bien hallados, gracias. Estoy convencido de que el 90% de nuestros espectadores les conocen ya. Han escrito a la limón el libro de los misterios del 98, un libro excelente, breve, amenísimo y que explica a la perfección todo lo que sucedió y muchos otros libros individuales sobre Puerto Rico, todo lo relacionado con más detalle sobre todos estos hechos que son claves, lo repetimos habitualmente y no está de más volver a decirlo, que en los últimos 200 años, tras las independencias, seguramente son los hechos más importantes, los hechos que mejor revelan la situación actual de España y de los países hispanos, porque revelan la subordinación que sufrimos, cuya principal consecuencia es que hoy estemos divididos, fragmentados. Nos vemos obligados otra vez a hablar sobre este tema porque sigue siendo en realidad un tema de actualidad y el hecho que nos demuestra que es de actualidad es que hay censura sobre este tema. José María, Enrique tenían previsto hacer la presentación de su libro Luz sobre la guerra del 98, los diarios proscritos de Ramón Auñón, el ministro de la Marina, y esa presentación que estaba prevista hacer en un instituto del Ejército ha sido cancelada. ¿Nos podéis comentar qué es lo que ha pasado? Pues si te parece, Enrique, hablo yo, porque de alguna forma me vi en primera persona, de alguna no, en gran medida me vi implicado. Yo pertenecía en ese momento a una asociación de escritores militares y demás que hace actividades, y una de las actividades de la asociación me la cedieron a mí y fue pedir al Instituto de Historia y Cultura Militar, que es el antiguo servicio histórico militar, pues de las conferencias que programa nos cediera un espacio. Nos entrevistamos el presidente y yo, que era el secretario, y nos aceptaron la propuesta, les regalamos un libro y quedó fichada hace bastantes meses, pongamos 4 o 5 meses, para el 19 de junio. Bueno, pues prácticamente 4 días antes, a mi compañero, al presidente, le llamaron por teléfono y le dijeron que esa actividad se había suspendido. Y según me dijo a mí, la conversación no fue cómoda, la hizo el que nos había entrevistado, el coronel encargado de estas actividades, de conferencias y demás. Pues que en último extremo la Marina había impuesto, la Armada había impuesto en sus palabras, o al menos en las que me han transmitido a mí, que la figura de Cervera no se toca, que era un héroe institucional que no se podía tocar. Esto lo sé yo en segunda persona, yo no lo oí personalmente, escribí que me lo explicaran, no me lo han explicado, o sea, todo esto es un poco... Pero no tengo por qué dudar, además de que pueda haber otras razones, que la esgrimida oficialmente es que la Armada consideraba que este libro incidía sobre la figura de Cervera y que la figura del almirante Cervera Topete para la Armada era intocable, punto.
y esa petición, ese ruego, esa imposición de la Armada al Ejército de Tierra, pues por lo que sea, se admitió y así ha quedado. Y así ha quedado con lo que significa. Bueno, como soy primera persona, tampoco quiero hacer mucha sangre y a partir de ahora, pues haré la sangre o los comentarios que me pidáis. Muy bien, bueno, pues verdaderamente llamativo. Y bueno, siempre hemos mencionado, yo no conozco ningún otro caso de un personaje militar que se ha conocido por un rotundo fracaso y que se ha considerado un gran héroe. No se me viene ahora mismo en la memoria de España, ni en la historia de España, ningún caso similar. Y lo que es un hecho es que Cervera, el almirante Cervera, es considerado uno de los más ilustres marinos, a la altura prácticamente de Blas de Lezo. Si uno va al Museo Naval, pues prácticamente se le trata como tal. Está lleno de plazas y de calles en nuestro país a su nombre. Bueno, pues sin duda llama la atención este hecho. Pero aparte de llamar la atención, perdóname, Pablo, es que Sí, por supuesto, Enrique. es particularmente doloroso, porque el instituto donde íbamos a dar la presentación, bueno, que por cierto, conviene decir que los autores del libro somos tres, nosotros dos y Claro. José María Balmisa, que además fue precisamente quien lo encontró, Sí. quien descubrió, hizo el hallazgo. Bueno, pues este evento iba a tener lugar en el antiguo Ministerio del Aire, que ahora alberga el Archivo Militar de Madrid. Fíjate que es para divulgar, es una institución del Ministerio de Defensa para divulgar la historia de España desde las fuentes primarias, desde los documentos originales que allí se tienen digitalizados y que todos los investigadores pueden acudir, pedir todo tipo de documentación sobre batallones o sobre hechos concretos y te los dan al día siguiente digitalizado para que tú lo consultes allí mismo si quieres. Es decir, su función es la divulgación de la historia de España para investigadores y desde las fuentes más primarias, porque son los documentos militares originales. Pues bien, es que me duele España, como diría un clásico, que lo ha censurado el libro, pero no a José María Manrique, ni a Enrique Rovira, ni a José María Balmisa, no, a Ramón Auñón y Villalón, que era el ministro de Marina durante la guerra. Se censura y perdóname la indignación. No, es que es alucinante, es que lo estás diciendo, es una fuente primaria excelente, ¿no? Y van y la censuran. Se censuran las opiniones del hombre que lo vivió en primera persona, que lo ordenó todo, que lo dirigió, que lo narró de su puño y letra, y esto es lo que se oculta. ¿Y quién lo oculta? El instituto que tiene que divulgar la historia de España en fuentes primarias. Tú decías que si hay algún caso parecido, ni de lejos, ni de lejos. Son sucesos de hace 125 años, pero que sigue habiendo censura hoy día, evidencia lo importantes que fueron esos sucesos y inevitablemente tiene que llamar la atención del público sobre si algo parecido sucede hoy día o ha sucedido en el pasado reciente. Eso es lo que sugiere al menos el hecho de que se ejecute esta censura hoy día, ¿no? Entonces, Si me permitís, adelante, José María. Sí, que yo antes he dicho que lo pedí a título personal porque era una actividad, sí, lo pedí a título personal, pero la programación fue a nombre de los tres autores, o sea, ahí aparecemos en las invitaciones los tres, como bien dice Enrique y tal. O sea, que no solo es a mí, sino es a los autores de esta edición crítica de este libro escrito por un ministro de Marina en operaciones, que era el jefe de Cervera, que es lo tremendo, porque claro, no es un almirante de salón como algunas veces nos han dicho, damos fe de que se dice a los que no son marinos, no, es el ministro de la guerra, que era el jefe superior de precisamente de Cervera en esa parte. Bueno, yo traigo aquí un poco al caso de que Cervera tampoco es una cosa que veamos nosotros bajo un prisma. Este ministro suyo también lo ve bajo un prisma muy claro y dice las cosas muy claras, pero es que en el Consejo de Guerra que se le siguió una vez acabada las operaciones, la guerra, salió absuelto por un voto. Es decir, que estuvo rondando
el ser culpable pues en el filo del cuchillo. O sea, nadie tiene que creer otra cosa que la verdad, y hay que buscarla y hay que además sacar enseñanzas, pero estamos hablando de una persona controvertida y además no solo para Unión, sino para ese Consejo de Guerra que le vio en Consejo de Guerra Supremo de Justicia Militar y que no le condenó por sus responsabilidades en la derrota por un pelín. Bueno, nada más. No, interesantísimo. Y bueno, para tratar de entender el por qué la figura de Cervera ha sido tan ensalzada, yo creo que hay que tener en cuenta, y es importante que los espectadores lo conozcan, y por eso lo mencionamos, la figura de la familia Cervera, ¿no? La familia de Cervera ha sido muy activa en la defensa, lógica, normal, y es casi hasta bueno que haya sido así, de su antepasado, de su antecesor. Hay una asociación de la familia en defensa del almirante Cervera. Muchos de los descendientes han publicado libros que han tenido amplia difusión sobre los sucesos del 98, dando la versión oficial, la versión absolutamente favorable a la familia Cervera. Tengo que decir que nos hemos puesto en contacto con la familia Cervera. Nos encantaría poder hacer un debate bajo las condiciones que entendamos que son adecuadas para todos, que son absolutamente neutras, para evaluar la figura de Cervera. Ellos han sido muy, muy amables en la respuesta, tengo que decirlo, pero han rechazado, han declinado participar en un posible debate. Así, pues nos han hecho llegar un libro con anotaciones, argumentos a favor de la versión historiográfica en defensa de su familiar. Pero bueno, como digo, han rechazado participar. Pero creo que el espectador tiene que ser consciente de la influencia importante de la familia Cervera. Creo que 3 de sus descendientes han escrito libros. Alguno de sus descendientes ha llegado a altísimos puestos en la Marina, puestos de almirante, en posiciones que tenían que ver, si no recuerdo mal, con la historia naval, con influencias sobre publicaciones que se hacen sobre historiografía naval. Entonces, bueno, creo que eso es necesario saberlo a la hora de entender también cómo se ha defendido tanto con el pasar de las décadas la figura de Cervera. ¿Qué opináis sobre el rol de la familia Cervera? ¿Qué nos podéis decir? Entendiendo que es muy legítimo ese amor familiar en defensa de su antepasado, pero que bueno, quizá o posiblemente esté alejada esa estima familiar de la búsqueda de la verdad, como mencionaba antes José María, ¿no? Bueno, primero yo creo que conviene explicar que bueno, se dan muy pocos argumentos, no se defiende la figura del almirante Cervera, en mi opinión, porque es indefendible, pero se tiene que creer en la heroicidad del almirante Cervera como dogma de fe. Como dogma de fe. No se sostiene desde un punto de vista militar, desde ningún tipo, no se puede defender y por tanto no se puede hablar. Yo creo que desgraciadamente la Marina Española, la Armada Española ha unido su prestigio con el del almirante Cervera cuando tenía, por ejemplo, ejemplos como el de Bustamante, caído en la loma de San Juan, para haberlo unido el suyo. Y hay en la Marina ha habido barcos de guerra llamados Cervera, barcos de guerra llamados Bustamante. En la Marina también hay sus digamos, 2 bandos, pero que se ha impuesto el bando de Cervera, que viene a unir el honor de la Marina con el honor del almirante Cervera. Y como dogma de fe, o sea, no se puede entrar a discutir sobre el tema porque realmente no tiene discusión, porque hay cosas muy, muy elementales que no, por ejemplo, ¿por qué no sale Cervera el 28 de mayo si tiene ante una escuadra pequeñita, pero una escuadra que puede hundir y tiene información dónde se ubican las 2 escuadras adversarias por el telégrafo? Date cuenta que en esta guerra el que tenía información era España. Los barcos, no había telegrafía sin hilos, y los barcos de los yanquis no tenían ninguna información ni dónde estaba Cervera, por eso daban vueltas y volvían a Cayo Hueso, iban luego a Cienfuegos, y sin embargo Cervera sabía todo porque se lo telegrafiaban de Cienfuegos y de La Habana.
además pensando los yanquis que España no tenía telégrafo, que sí lo tenían. Entonces, teniendo toda la información y teniendo una escuadrilla delante que puedes hundir, un militar está casi obligado a hacer esto. Esto nos lo dice Auñón, está obligado por su cargo. Claro, no puedes decir, no combato y soy un héroe. Y no se discute. Yo no combato nada, no pego un tiro. El último día pego varios tiros y me rindo. Encima muere gente, mueren 261 personas. Que le duele mucho a Auñón en su libro explicándolo. Es indiscutible, es indiscutible, pero porque no se quiere discutir, porque tenemos que fiarnos como dogma de fe. Es que ¿dónde está la heroicidad en eso, no? Es que es difícil, es imposible argumentarla. No se puede argumentar, porque incluso en el único, puede decir, en algunas ocasiones se dice el acto supremo de saber que vas al sacrificio y salir, bueno, pero si no has salido cuando podías, no salgas ahora que no puedes, y menos de día. Si no vas a salir de noche, no salgas. Si además desde la escuadra podían haber disparado ya sobre las posiciones de los Estados Unidos, si habían podido hacer un desastre tremendo. Por elevación, desde la bahía de Santiago se podía disparar sobre los norteamericanos. ¿Cómo? Porque había observadores. Había observadores en las cimas por encima de que estaban todavía en poder de España. Las cimas de los altos de la ciudad se veían y se podía corregir el tiro. Era muy fácil hacerles blanco. Es decir, se hizo desde un punto de vista militar lo peor posible, pero por eso no se puede hablar de este tema. Es indefendible. Desde un punto de vista humano intentó salvar el mayor número de soldados. Bueno, en una victoria, como dice Auñón, en una victoria se salvan todos. A los americanos solo se les murió uno. Exacto. Eso lo dice Auñón, pues es brillante la frase, sí. Si me permitís un apunte acerca de la familia. La familia tiene una web oficial, oficiosa, como se quiera llamar, pero una página web de acceso libre, y en ella uno de los, el director de esa página, el responsable de esa página, que ha escrito varios libros, reconoce que ha leído ese manuscrito de Auñón antes, y lo pone por escrito en la página, se puede encontrar, lo podemos localizar, antes de que saliera esta edición crítica nuestra. O sea que los primeros que censuran este manuscrito cuando está en la Biblioteca Nacional, todavía sin salir a la luz de edición crítica, es la propia familia, por algo será. Ese amor a la verdad, pero sin embargo lo citan, es curioso. Bueno, y otra cosa quiero decir, es que el problema de aquella guerra y de la situación en general es que la independencia, la autonomía militar, en muchos casos, por culpa militar, se pierde. En el 19 está claro que se perdió esa autonomía militar de imponer el criterio técnico militar a un problema militar, y se obedeció absolutamente, creo yo, la decisión política. Como nos pasa hoy en día, se ha perdido absolutamente la autonomía militar, y yo puedo dar fe, y por eso entiendo que estas decisiones que se dicen ahora y aquellas decisiones que se tomaron entonces es porque los pide el mando político. La Armada ha debido ver que esto no le va a gustar al mando político y lo censura sin más, y así han estado desde el comienzo del siglo XX al comienzo del siglo XXI, tapando la verdad, incluso ensalzando, poniendo un nombre de un destructor de Cervera a un destructor, esa figura que es un contrahéroe en gran medida, por todas estas cosas que podemos explicar, pero concretamente ahora ya no porque las expliquemos almirantes del salón, sino porque su propio ministro dice que, oiga, Cervera, cuando usted dice que no tiene carbón, hay carbón. Cuando usted dice que está cercado, no está cercado. Cuando usted dice una serie de cosas muy concretas que son las que hay que atenerse. Y si hay que sacar la conclusión de que aquella guerra del 98 se perdió porque la quería el mando político, pues habrá que sacarla.
Y si estamos equivocados nosotros, yo apoyo decir, pues que nos lo digan, pero que nos lo rebatan, que se rebatan. Lo que no se puede es enaltecer una postura francamente reprobable y que nos costó una tremenda crisis nacional y en todos los sentidos, en el moral y en el práctico, y así están. Perdón por la extensión. No, fenomenal. Y bueno, cuando la familia Cervera se puso en contacto con nosotros, nos hizo llegar uno de los últimos libros que habían publicado, y es cierto que en ese libro se hacía referencia a los diarios de Auñón, pero no se rebate nada de lo verdaderamente relevante que se cuenta en esos diarios. O sea, se habla, bueno, o sea, los argumentos son, pues como el que has comentado tú ahora, José María, de, bueno, son almirantes de Salón, había un enfrentamiento personal entre Cervera y Auñón. Auñón era un político que sabía llevarse muy bien. Vale, perfecto, pero eso no es lo importante. Lo relevante son muchos de los datos que da Auñón en los diarios, que lo comentamos en el vídeo que hicimos hace unos meses cuando presentasteis el libro, pero creo que merece la pena volver sobre los datos más significativos que aporta Auñón en su diario. Y yo comento lo que nos ha trasladado la familia Cervera, o si no nos ha trasladado nada en referencia a esos datos que muchos de ellos a mí me parecen concluyentes, ¿no? Sí, Bueno, esos sí, datos, o quieres hablar tú sobre ellos, Enrique. Bueno, pues muy brevemente, solo decir que cambian la historia. Luego, si quieres entrar tú en detalle, cambian la historia. A mí me hace mucha gracia y me producía mucha indignación cuando, hablando con alguien de historia, te contestaba la frase de: es que solo le dieron carbón para la ida. Como van a la muerte, no está previsto que vuelvan, le dieron carbón para la ida. Y esa tontería se ha mantenido hasta el 2012 o 15. Cuando empiezas a decir, pero qué tontería usted está diciendo, sí, solo le dieron carbón para la ida. Entonces, claro, hoy en día que nadie dice eso. Bueno, pues eso ahora ya no lo va a decir absolutamente nadie, esa chorrada, con perdón, porque Auñón explica cómo había una serie de carboneros por todo el Caribe, cómo llegaron los carboneros y Cervera no los quiso coger cuando llegaron a Santiago, cómo resulta que había carboneros a donde llegó Cervera, que es a Martinica, y tampoco los quiso tomar. Entonces, cuidado, que estamos topando una gran mentira nacional. Es una gran mentira nacional. El último héroe, que se titula así, el último héroe se titula la película, que sea un documental, yo le llamaría El último fake. Es un documental que se puede ver en la página web de Televisión Española, que vamos, sí. No sé si, me imagino que la familia Cervera ha estado detrás, yo lo he visto solo un poquito por encima, y bueno, aparte a mí me parece pobre, triste el documental con todo lo que hay que contar. No cuenta nada. No cuenta nada. No cuenta nada, no cuenta nada. El documental es interesante por lo que oculta, pero ahora lo desvela. Y lo que decía José María, ya termino. Antes se nos tachaba de los almirantes de Salón, claro, vosotros sí que habéis ganado la guerra desde aquí, no tenéis ni idea. Ya, pero es que este señor sí era capitán de navío, era el ministro de la guerra y también se le calla. Como nos han estado callando a todos durante todos estos años, a este también hay que callarlo. Pero ¿qué es lo más doloroso, Pablo? Que lo ha callado el Ministerio de Defensa. Que lo ha mandado callar el Ministerio de Defensa. Y hay aún algo más doloroso. Que el encargado de divulgar la historia de España desde sus fuentes primarias, que es el Archivo Militar de Madrid, es el que lo ha acallado y lo ha censurado. Esta es España. Esta es España. No nos quedemos. Esta es España. La España de hoy en día. Muy parecida. No ha cambiado nada. 125 años después, así está la cosa, y hay que recordar que estos diarios no se publicaron en su momento, sí que se publicó la versión de Cervera, sí que se publicó la versión de otros altos oficiales pues próximos a Cervera y a la historiografía oficial, ¿no? Y todavía no tenemos ningún motivo de por qué no se publicaron estos diarios que de una persona absolutamente relevante y que habrían despertado enorme interés en la España de la época, como lo están despertando hoy día, ¿no? Yo, si os parece, quería repasar un poco 4 o 5 de los hechos más relevantes que revelan los diarios de Auñón
y comentarlos un poco, a ver si pues hay alguna posible argumentación para defender la postura de Cervera, o se puede entender, ¿no? Parece que un episodio oscuro era el hecho de que se dividiera en dos la flota que iba al Caribe y que era un episodio no muy aclarado. ¿Hay algún, por lo que conocéis vosotros, hay alguna participación de Cervera en ese hecho? ¿Qué explicación se le puede dar? Si queréis, apunto yo una cosa. Eso depende más de la actuación del ministro de Marina anterior, porque Auñón entra en el ministerio después de la derrota de Cavite, después del desastre del combate naval de Cavite. Entonces, los preparativos de la flota de instrucción caen un poco fuera de su campo y de lo que él escribe. Pero si no me equivoco, resumo, estaba en Puerto Rico, vamos a partir así, dos cruceros de los de la escuadra de instrucción, y allí debería haberse concentrado los dos cruceros que tenía Cervera en la península, junto con los destructores, junto con los torpederos. ¿Por qué no se hace eso? Bueno, aparte de que Cervera es muy renuente a salir de la península y quiere las órdenes por escrito, se ofrece a ir a Madrid, en fin, esa actuación suya derrotista y relantizadora que está frenando la salida, el hecho es que cuando el ministro anterior manda la escuadrilla de destructores y torpederos al mando de Villamil, sin un buque mayor que salvo un mercante que les convoya y tal, esa escuadrilla se parte por unas supuestas malas órdenes transmitidas por banderolas, de forma que los torpederos se quedan atrás y los destructores siguen con Villamil, y aquel incidente muy oscuro, y eso sí que lo toca a Auñón porque recoge los votos, o al menos un voto particular del Consejo de Guerra que se celebra una vez terminada esta, de esa rara disposición de que se pierden, y todos estos destructores y cazatorpederos, tienen que ir a Cabo Verde, y eso implica que Cervera vaya a Cabo Verde y espere mucho tiempo y se haga ir desde Puerto Rico, esos otros dos, el Oquendo y el Vizcaya, que estaban en Puerto Rico, en vez de quedarse allí, se les manda venir a Cabo Verde. Esa es una situación de impasse muy rara, muy complicada, en que en gran medida no se sabe, porque muere Villamil en combate y querría inicia unas actividades, una indagatoria judicial para ver qué había pasado, pero como muere en combate, eso se resuelve terminada la guerra y queda oscuro. Pero el hecho es que una vez que se da la orden sobrevenida de todo este follón de la escuadrilla de destructores, de que se concentre toda la flota en Cabo Verde, ahí sí que tiene que ver Cervera. ¿Y por qué? Pues porque hay consejos de guerra que se recogen y que el propio Cervera los escribe o los transcribe en parte, de que parte de sus comandantes no quieren ir, dicen que si los políticos quieren que se pierda la escuadra, en fin, ese follón. Ese follón se escapa en gran medida de la responsabilidad de Auñón, pero lo cuenta. Y ese follón está en la génesis de por qué no se concentra la escuadra de instrucción, la escuadra de Cervera, en Puerto Rico, en esta nube de cosas raras. Enrique, no sé si con eso he dado luz a nuestros oyentes, pero ese es un factor importante previo, por decirlo así, a que Auñón tome las riendas del mando. Sí. No sé si quieres añadir algo, Enrique, y si no, estamos en la situación de que está toda la Armada reunida en Cabo Verde, incluso han ido los dos buques que estaban en Puerto Rico, que eso ya a mí me resulta verdaderamente llamativo. No sé si por criterios militares navales tiene sentido que no haya dos buques, aunque eran dos buques poderosos, pero que estuvieran
separados del resto de la flota y tal, pero me llama la atención un viaje tan larguísimo. Pero cuando están en Cabo Verde, parece que Auñón en sus diarios dice que Cervera reúne a esos oficiales para ver si cumplen las órdenes que ha recibido de ir a Puerto Rico o no. Eso ya, pues también resulta llamativo. Hay la famosa reunión de Cabo Verde, que el propio Cervera, creo recordar, o fue Concas, uno de los dos. La Junta de Guerra de Cabo Verde, no sé si fue Cervera o Concas en sus libros, lo dicen, fue una reunión muy parecida a la previa al día de Trafalgar, no sé de cuál de los dos es la frase. Vamos a ver, sí, efectivamente se llega el 18 de abril el 18 de abril a Cabo Verde y no se sale hasta el 25, el 26. Ahí se pierde una cosa enorme, que es que podía haber llegado la escuadra a Cuba y tomado posiciones antes de estallar la guerra. Ahí ya está todo perdido. Ya está todo perdido porque, claro, tú puedes, antes de estallar la guerra, que se declara el 25, tú puedes entrar tranquilamente en La Habana y desde ahí defenderte. Y bueno, si la reunión es en Cabo Verde el 18 y se sale inmediatamente, pues se podría haber llegado a La Habana antes de la guerra. Lo mismo no, porque el trayecto dura una semana. Pero ya empiezan las dilaciones. La escuadra tenía que estar en las Antillas muchísimo antes del 20, del 25 y en marzo. Ahí lo curioso, no solamente esto, con ser muy curioso, es que los barcos que teníamos en las Antillas, que era el Eloquendo y el Vizcaya, en el teatro de operaciones se le manda venir a la península para que vayan todos juntos. Hasta ahí bien, venir a la península para que vayan todos juntos en una gran escuadra. Pero es que resulta que el jefe de esa escuadra decide que vienen todos a la península para quedarse en la península, para ir de Cabo Verde a Canarias y defenderse desde Canarias. Es decir, está sacando a dos buenos barcos acorazados del teatro de operaciones para traerlos a Canarias, ahora que empieza la guerra. Es que si no fuera para llorar, es para reír. Sí, no tiene sentido, y por mucho que se diga que temían un ataque a Canarias de Estados Unidos, pero vamos, al final es una división de las fuerzas y está claro a quién beneficiaba. Otro de los hechos que cuando me lo explicabais me llamó enormemente la atención es, bueno, todo el mundo es consciente de que está la preocupación constante del carbón, de dónde se puede carbonear. Era pues tema crítico para las flotas de entonces, y está previsto que la flota carbonee 2.600 toneladas de carbón en Martinica, pues una de las islas que están en la entrada del Caribe, pero al final, pese a que había un vapor, el vapor Alicante, enviado por Auñón, pues no se carbonea. ¿Cuál es la excusa que da Cervera para eso? ¿Qué es lo que sucedió? No la da ni Cerveras ni Concas. Sobre esos hechos hay dos libros de primera mano, el libro de Cervera y el libro de Concas. Los dos hablan que en Martinica se encontraron el vapor Hospital Alicante y que bueno, que no había carbón. Bueno, no explican que no hay carbón porque según las normas internacionales a las escuadras de guerra hay que darles carbón para el próximo puerto. Ya nos están engañando los españoles. El español no tiene derecho a saber la verdad. En Francia, el que se portó mal con España fue Inglaterra. Francia no se portó tan mal. Se portó mal, pero no tan mal, me explico. El gobernador francés de Martinica dice: no te doy carbón porque tienes carbón para llegar a Puerto Rico. Nótese que Puerto Rico está muy cerca de Martinica. No te doy carbón porque, y Cervera tiene órdenes de ir a Puerto Rico. No te doy carbón porque tú puedes llegar a Puerto Rico con el que tienes, así que no te doy, por las reglas internacionales de neutralidad, no te doy carbón. ¿Qué hace Cervera? Se va a Curazao, a Venezuela, hasta Venezuela, porque allí a Curazao, a Venezuela ya llega y dice: no tengo carbón para llegar a Puerto Rico. Y ahí es donde sí que puede comprar carbón. Es decir, fíjate qué curioso. Bueno, pues dentro de toda esta historia, es que nos enteramos ahora, gracias a Auñón, y España no lo tiene por qué saber, es secreto, y lo tiene que ocultar la Armada, que en Martinica había el vapor
El vapor era un vapor hospital, pero estaba con 2.600 toneladas de carbón. Llevaba 2.600 toneladas de carbón que le ofrecen a Cervera y Cervera no las toma. Y no da excusa ni Concas en su libro, yo creo que pensaban que nunca se saldría a la luz el libro de Auñón. Concas no explica por qué no cogen el carbón del Alicante. Cervera, por supuesto, no explica por qué no cogen el carbón del Alicante y fían todo a que el libro de Auñón nunca se conozca. Sí, sí, y tengo que decir que la familia Cervera, en sus argumentaciones a favor de la figura de su antepasado, tampoco dice nada sobre este hecho tan concreto. Igual que tampoco dice nada sobre el hecho relacionado con el carguero Restormel, que llevaba también otras 3.000 toneladas de carbón, ¿no? Porque Auñón en sus diarios muestra o explica todos los esfuerzos que él hacía y se retiraba de los pelos, pues porque todos esos esfuerzos que hacía para llevar carbón a la flota acababan siendo infructuosos, ¿no? ¿Qué pasó con el carguero Restormel? José María. Un rato hablando. Bueno, no, si quieres te contesto luego, porque yo voy cada vez centrándome más en lo que pudo ser aquello. Cuando en Martinica está la escuadra de Cervera y rechaza el ofrecimiento de esas 2.300 toneladas españolas que podían haber cargado sin ninguna dificultad en el puerto o fuera del puerto, en ese mismo momento, el día 12, está atacando la mitad de la escuadra norteamericana Puerto Rico. Se hincha de tirar, la mayoría de los disparos son largos, intencionadamente o no, caen en la ciudad, no consiguen desmontar ninguna pieza de artillería, en fin, bueno, pero eso lo pudo saber perfectamente Cervera, porque en Martinica había cable telegráfico submarino. Y una noticia de estas, de que una escuadra norteamericana esté bombardeando San Juan de Puerto Rico, trasciende. Y el cónsul español en Martinica lo tuvo que saber. Bueno, y si es así, en esa situación, un marino puede colegir que si ha consumido prácticamente toda la munición la escuadra de Slade disparando contra Puerto Rico, tendrá que volver a Manila, a Florida, a reponer munición y posiblemente también reponer y reparar daños, porque se les hicieron a los barcos norteamericanos, se les produjeron impactos de la artillería de costa. Pues no lo hace. En vez de aprovechar ese inciso y acercarse a Puerto Rico, que era donde tenía que ir, y si todavía quedaba la escuadra norteamericana por allí, la mitad de la escuadra norteamericana por allí, batirla, porque encima está sin munición y demás, no, lo que hace es ir hacia la costa de Venezuela y meterse en Curazao. En Curazao, donde también hay cable submarino, y entonces tiene que saber que se ha retirado la escuadra norteamericana, la mitad de la escuadra norteamericana, hacia el continente, hacia Florida. Bueno, pues en esa situación, estando más cerca a Martinica y Curazao que de Puerto Rico, que Santiago de Cuba, va y en vez de acercarse a Puerto Rico, donde debía ir, donde tenía en principio órdenes de ir, se va a Santiago, que está mucho más lejos. Y esto es así, porque deja descolgada en Martinica un destructor que había tenido una avería en su sistema de motor, y ese destructor, el Terror, llega a Puerto Rico sin ningún problema y cumpliendo órdenes. No es que el que mandaba el Terror se fuera a Puerto Rico porque le parecía mejor, no, es que las órdenes iniciales que le deja Cervera al Terror es que se vaya a Puerto Rico. Y él, sin embargo, va a Curazao, y de Curazao, en vez de acercarse a Puerto Rico, se mete en Santiago. Bueno, estando en Santiago,
carboneando, sin carbonear, aparece a la vista de los vigías del puerto, de la bocana del puerto, un carguero que además estaba avisado porque había comunicación por cable submarino y sabía la comandancia del puerto que iba a venir un carguero inglés, por cierto, pero comprado la carga y el porte por el Ministerio de Guerra español, y lo ven, es el Restormer. Bueno, pues a la vista del puerto, de los vigías, y teniendo solo los norteamericanos dos yates, un transatlántico y un yate, o sea, dos navíos auxiliares de muy poca entidad, se lo deja arrebatar. No sale ni el Colón, que era el más rápido, ni ninguno a pegar 2 cañonazos y a poner en fuga a ese transatlántico y a ese yate armado y coger ese carbón que le era tan necesario. Esa es otra de las llamativas, tremendas novedades de Auñón, pero de Auñón, que la documenta. Ya no es que yo interprete o Enrique interpretemos que pudo hacerse, es que lo dice así. Ese carbón también lo pierde a la vista del puerto y hubiera sido además una victoria rápida. Hubiera vengado porque el comandante del transatlántico artillado norteamericano era el que mandaba el Maine en La Habana, el que nos hizo la bandera falsa de La Habana. Sí, pues ya terminé. Información interesantísima y como dices, de la persona que tenía la mejor información en el momento, que tenía la visión más amplia de todo lo que sucedía en el teatro de operaciones, que era el ministro de la Marina. O sea que no es que estemos aquí haciendo elucubraciones o interpretando, ¿no? Sino información la más próxima a los hechos posible y tal. Y recuerdo que también me llamó muchísimo la atención, no sé si lo comentó Chema Balmisa en el vídeo que grabamos hace unos meses, un saludo muy afectuoso a Chema, al otro coautor del libro. El hecho de que 4 o 5 días antes de que estuvieran verdaderamente encerrados por los barcos estadounidenses en la bahía de Santiago, Cervera envía un cablegrama diciendo que ya está bloqueado en la bahía. Entonces, esto también parece como de ciencia ficción. Y es bastante definitivo. ¿Qué sucedió? ¿Qué nos podéis contar sobre esto? El 24 es un día muy crucial porque Cervera se prepara para salir. De hecho, avisa a Linares que va a salir, que se va a Puerto Rico. En aquella ocasión se iba a ir a Puerto Rico, no a Cienfuegos. Cienfuegos salió luego más tarde. También es raro que una opción como la de Cienfuegos, un puerto tan cercano y tan bien protegido, salga esa opción tan tarde. A Cienfuegos podía haber salido Cervera al día siguiente, esto nos lo cuenta Uñón. Al día siguiente de llegar a Santiago se podía haber salido a Cienfuegos porque se necesitaba muy poco carbón para llegar a Cienfuegos. Se preparó para salir, encendió desde las 6 de la mañana tuvo encendidos todos los barcos con todas las calderas dando presión y en un momento dado pasan 2 barcos por delante del Morro, que son el Saint Paul y el Yale, el mercante, el transatlántico antrillado y un cañonerito pequeño, un tipo guardacosta grande, pero no se les puede identificar, pasan muy lejos, se suspende la salida. El hecho de que pasaran por delante, ya Cervera manda una carta, un telegrama diciendo estamos bloqueados. Pues que resulta que como no sabían, porque nosotros sabíamos dónde estaban las escuadras enemigas, como he contado al principio, teníamos el poder de la información, lo tenía España. Es que no había tal desigualdad. De España no era San Jorge enfrentándose al dragón, no. Había bastante paridad entre los dos bandos y una cosa tan importante como la información solo la poseía España. Los barcos de los norteamericanos iban ciegos. Nosotros teníamos la información de los puertos principales, que son Cienfuegos y La Habana, donde en cada uno estaba una de las 2 escuadras de los norteamericanos. Siempre podía Cervera, que no hizo eso ni ninguna otra cosa, haberse enfrentado a una de ellas 2, porque sabían que estaban separados. Cuando salimos 1-1 fue frente a las 2 juntas. Eso es la barbaridad. Pues sí,
No, muy interesante lo que comentas. Y esta reflexión sobre la información, que creo que en otras charlas no la habíamos traído, la verdad que es importante, hay que tenerla en cuenta, ¿no? Pues todo lo que supone el apoyo de tierra y tal, y que entre ese apoyo de tierra está el acceso a los cables, a la información. Y bueno, y respecto a este cablegrama, hay que decir que en los libros que ha hecho la familia Cervera, pues no se menciona nada, ni yo he recibido ninguna argumentación en contra de este hecho que relata Auñón. Porque Y que esos dos también parece... barcos, lo más gracioso es que encima desaparecen por la tarde. Los dos barcos famosos de Estamos Bloqueados, dos barcos auxiliares, desaparecen por la tarde. No es hasta el 28 que se quedan ya fijos allí. Cogieron Llamativo. el Restolme. Bueno, podríamos hablar mucho más, sobre todo, bueno, además los argumentos que se dan, yo creo, desde el ámbito pro-cerverista me parece siempre como muy débiles. Por ejemplo, el por qué se salió de día. Pues no, es que si hubieran salido de noche habría habido muchos más marinos muertos, ¿no? Porque no sabían nadar y tal. Hay argumento, ¿no? O sea, yo creo que ya lo hemos mencionado muchas veces, todos los argumentos de cómo se podía haber hecho esa salida, bueno, pues eso, con los destructores primero, y si se sale por la noche, pues tirando a los reflectores para que no hubiera iluminación. Bueno, mil explicaciones que en charlas anteriores los espectadores pueden consultar. No queremos robaros más tiempo, sabemos que estáis un poquito mal de tiempo, y una vez que hemos, yo creo, comentado los hechos más relevantes que relata Ramón Auñón en su libro, lo que os quería pedir era una especie de alegato final, de consideración, de reflexión final sobre la figura de Cervera. ¿Qué opinión os merece la figura de Cervera? Pues argumentada o a la luz de los hechos históricos o los hechos historiográficos, es decir, basados en datos históricos que consideráis que son más relevantes para entender si, bueno, pues fue un héroe como algunos dicen, o no fue tal, o fue un marino derrotado, aparentemente mediocre, o no sé, o pudo ser otra cosa incluso, ¿no? O un mero títere. Bueno, pues si no os queréis aventurar en un juicio así, pero al menos pues dar vuestra valoración pues, a la luz de los datos históricos que consideráis que más peso tienen para juzgar su figura. José María, no sé si te animas tú. O Enrique, como queráis. Bueno, pues disparo yo, si os parece. Dispara, José María, dispara. Sí. Un inciso sobre las novedades del libro. A ver si soy capaz de ser telegráfico. El libro habla mucho de las cambiantes, habla y testimonia, documenta las cambiantes opiniones de Cervera de antes de la guerra a después de la guerra. Habla, por ejemplo, una de ellas es que documenta es que la artillería y las municiones que recepcionó en gran medida Cervera eran malas al final cuando él se hace cargo de la escuadra, con orden de ir a la guerra, y eran buenas cuando la recepciona al principio, cuando el ejercicio de Santa Pola y demás. Habla también de los avisos, documenta a Unión los avisos del Servicio de Información, sobre todo español, sobre todo la célula de Canadá, incluso diciendo dónde iba a producirse el desembarco y cuándo se iba a desembarcar cerca de Santiago y demás. Habla de banderas blancas a la hora de rendirse una vez varados los barcos en la costa cuando salen de día y de esas formas. Habla también, sobre todo, una manifestación, recoge a Unión una manifestación del capitán de navío del Colón, Díaz Moreu, que dijo a la prensa norteamericana que él se podía haber escapado. Y lo recoge en primera plana varios diarios, algunos de los cuales hemos localizado en internet, y dice que eso es así y que ya lo explicará él en las Cortes españolas, no lo explico. Bueno, juicio sobre Cervera. Yo creo que Cervera era un hombre muy obediente, era un hombre de confianza de la regente, que le nombra ministro de alguna forma, que es su ayudante, que tiene cargos importantes en
cuando la empresa, los astilleros del Nervión pasan por una crisis, le nombran a él para que saque adelante la construcción de los 4 cruceros. Es un hombre de confianza del sistema. Un hombre de confianza del sistema, y dentro de ser liberal, como todos, un liberal, digamos, de derechas, un hombre del PP. Y esa figura, yo creo que el elemento político, aunque sea Sagasta, un liberal de izquierdas, progresista del PSOE, le nombran a él para hacerse cargo de la escuadra por esa fidelidad al régimen y a la regente. Y dentro de elegir a la persona adecuada que va a cumplir lo que se le mande, aunque sea la burrada de ir a hundirse, a dar la excusa perfecta para que el sistema, el régimen liberal, diga: nos han ganado, no tenemos flota, hay que ir a la negociación, hemos perdido la guerra. Ese es el perfil que yo veo. Un mando militar, competente o incompetente hasta cierto punto, pero sobre todo tremendamente plegado al mando político. Y como tal lo eligen y como tal lo ejecuta. Y esa postura cuadra con lo que pasa en Filipinas, incluso cuadra con lo que pasa en todo el siglo XIX en la América hispana, desde el abrazo de Morillo y Bolívar, desde la pantomima masónica de Ayacucho. Es eso, hay dentro del sistema liberal español una parte que pacta con el enemigo. Y ese sistema es el que ha llegado hasta nosotros con alguna interrupción, pero es el actual. Por lo tanto, el sistema actual trata de tapar aquellas vergüenzas para continuar. Y yo creo que esa es mi visión particular y sin duda, o con muy pocas dudas para mí, no muy alejada de la realidad. Interpretación sobre la figura de Cervera con derivadas en la actualidad, como no puede ser de otra manera, y por eso pues, desde este canal, y yo creo que a todos nuestros espectadores les interesa tanto este tema, porque ese que sucedió hace 125 años sigue hablándonos del presente, ¿no? Pues Enrique, cuéntanos cuál es tu alegato sobre la figura de Cervera, tu alegato final. Bueno, mi alegato final sobre la figura de Cervera es muy complicado. Es muy complicado. Yo creo que era un hombre que estaba en una profunda depresión, estaba sobrepasado por los acontecimientos, le llegaban voces seguramente de que se estaba negociando en Estados Unidos, se le habrían dado órdenes concretas, él las había desobedecido, pero se le había autorizado a tomar él sus propias decisiones, no tomó ninguna, las pocas que tomó fueron tremendos errores, se le puso luego encima al capitán general Blanco, lo desobedeció todo lo que pudo, hasta que al final le obedeció de la peor manera posible, casi con mala leche. Solo le obedeció para ir al holocausto, que ya lo escribió él antes, mucho antes. Ya antes de empezar la guerra, en el 97 ya escribió una carta a un sobrino suyo diciendo vamos al holocausto. Y allí fue. Se determinó a ir y desde luego allí fue. Y bueno, como hasta ahora toda la historiografía oficial de primera mano ha defendido al héroe, pues bueno, aunque uno cuando estudia los hechos, los pocos que nos hemos dedicado a estudiarlo, ahora muchos, está de moda el tema, hasta hace 15 años nadie, estudiamos el tema y decimos, no me cuadra, esto no me cuadra, es que no lo entiendo. Y saltan las alarmas. Y de repente sale este libro, que para mí es una maravilla y un descubrimiento, y saludo a Chema Balmisa desde aquí, para desde primera mano decir, no, pero es que el rey va desnudo, como el cuento. El rey va desnudo. No, pues este de primera mano nos dice, sí, el rey va desnudo. No es lo que parece es. No es que estamos siempre con, no es lo que parece, no, lo que parece es. Y este es el peligro que tiene este libro y los ataques que ha tenido. Y que tendrá, Pablo, por desgracia, los va a seguir teniendo. Seguro. Pues sí, y aunque pues traten de ejecutar cierta censura, pues gracias a Dios tenemos las redes sociales. Este tema despierta enorme interés. Son unos de los vídeos más vistos del canal, con más de cientos de miles de reproducciones, algunos de ellos.
emplazamos a los espectadores a que los vean si quieren profundizar un poquito más y sobre todo a que lean vuestros libros. A mí me sigo hablando maravillas de Los misterios del 98, un libro pequeñito, súper fácil de leer, con imágenes, que da una visión completa tanto de lo que sucedió en Filipinas como de lo que sucede en el Caribe. O sea, es excelente. Y por supuesto los diarios de Ramón Auñón, para los que estén un poquito más avanzados en el conocimiento de lo que sucedió. Bueno, no existiría censura sobre esto si no hablara este tema de nuestro presente. Y bueno, pues tratamos de dar luz sobre lo que sucedió para que pues cada uno haga los aprendizajes, las interpretaciones oportunas, pues como podía hacer José María antes. No, pues solamente nos queda agradeceros enormemente vuestro tiempo, vuestra labor, animándoos a seguir profundizando en estos temas que despiertan tantísimo interés. Sé que hace pocos días estuvisteis en Alcalá de Henares dando una conferencia excelente. Allí sí que os abrieron las puertas para presentar este libro, y seguro que muchos otros sitios seguirán abriéndolas, y seguimos en la búsqueda de la verdad, como decía también José María al inicio, que esa debe ser nuestro referente. A lo mejor en algún aspecto estamos sesgados, a lo mejor pues yo mismo o cualquiera de nosotros tiene ciertos sesgos, pero bueno, tenemos el referente de la verdad, y este libro pues nos da muchas luces sobre esa verdad. No sé si queréis añadir algo, Enrique, José María. Abiertos a que nos rebatan. Dices, Pablo, que tenemos algún sesgo. Bueno, nosotros estamos siempre abiertos a que nos rebatan, abiertos a aprender, siempre se puede aprender. Ojalá aprendamos, pero cuando enfrente lo que tienes es un muro que se tapa él detrás y te tapa a ti, pues bueno, ese es el tema. Una cosa digo, hoy me parece que os he mandado, o he hecho intención de mandar, por ejemplo, una noticia del año pasado, del año 2021, de la ABC, que hace una entrevista a un experto en la masonería y taxativamente dice que la masonería tuvo mucha intervención, ese experto masónico, filomasónico, en la guerra del 98, porque así lo quería. Bueno, no son fantasmas, no son un sesgo personal. Puedo aportar ese enlace que todavía está en la red de esa figura filomasónica que se enorgullece del papel que tuvo la masonería en la independencia de todos nuestros virreinatos y de estas últimas provincias y autonomías en América y en Filipinas. Sí, eso yo creo que es prácticamente innegable. No, cuando hablo de sesgos son los míos, que yo a lo mejor tengo, pues eso, algunas filias y fobias. Oye, pues nada, lo dicho. Y de nuevo, emplazamos aquí no solo a la familia Cervera, si quieren defender una versión historiográfica un poco distinta a la que desde aquí hemos tratado de reflejar, sino a cualquier otra persona con sus conocimientos, sus bagajes, y nosotros encantadísimos de organizar un debate lo más objetivo y neutral posible, porque de eso pueden estar seguros, de que lo haríamos con unas condiciones que fueran absolutamente objetivas, y para pues, a través de la dialéctica, pues llegar a más cerca de la verdad, ¿no? Diálogo y, como dice Enrique, siempre dispuestos a aprender y a cambiar de opinión si los hechos así lo sugieren. Pues muchísimas gracias, Enrique, José María, de verdad, eternamente agradecidos por este rato y sobre todo por vuestra incansable labor historiográfica y tratando de encontrar joyas que están ahí escondidas para después compartirlas con toda la audiencia, con todo el público. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchísimas Desde gracias. luego, con esto ni nos vamos a hacer famosos ni nos van a premiar. O sea que además es una lucha, entiendo en Enrique, entiendo en ti, incluso yo, está mal que lo diga, absolutamente desinteresada y no parcial. Así es. Pues, muchísimas gracias, lo dicho. Un fuerte abrazo. Gracias. Otro para ti. Un abrazo. Para vosotros.